Esta sesión tiene por objeto analizar la planificación establecida por el Ministerio de Educación en cuanto a la reanudación de clases presenciales durante el presente año y en el contexto de la pandemia del COVID-19 de todos los establecimientos educacionales del país, tanto los niveles iniciales, salas cunas, guarderías, jardines infantiles, como los niveles de educación básica, media y de educación superior, universidades e institutos de formación técnica, públicos y privados. Le ruego a los señores diputados mantener silencio. A esta sesión ha sido citado el señor Raúl Figueroa Salas, ministro de Educación, e invitado el señor Jorge Poblete Aedo, subsecretario de Educación, y doña María José Castro, subsecretaria de Educación. Parvularia. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deben ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por los tiempos que a continuación se indican. Comité de Renovación Nacional e Independiente, 13 minutos 56 segundos. Comité Unión Demócrata Independiente, 11 minutos 37 segundos. Comité Socialista, 6 minutos 35 segundos. Comité Demócrata Cristiano e Independiente, 6 minutos 12 segundos. Comité Mixto Liberal Comunes Convergencia Social e Independiente, 4 minutos 15 segundos. Comité Comunista, 3 minutos 29 segundos. Comité Mixto Humanista Federación Regionalista Verde, Ecologista Verde, Independientes, 3 minutos 06 segundos. Comité Partido por la Democracia, 3 minutos 6 segundos. Comité Revolución Democrática, 2 minutos 43 segundos. Comité Radical, 2 minutos 43. Y Comité de Evolución Política, 2 minutos 19 segundos. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité Demócrata Cristiano Independientes, intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don José Pérez, a quien se le ha cedido el tiempo de la democracia cristiana. Diputado Pérez, vía telemática tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Honorable Sala, diputadas, diputados, secretarios, yo, ministro de Educación, don Raúl Figueroa, invitados especiales. Quisiera comenzar agradeciendo a todas las diputadas y diputados que me respaldaron en la solicitud para poder llevar adelante esta sesión especial, donde queremos hacer presente, señor ministro, algunas situaciones que nos preocupan. Señor ministro, muchas diputadas, diputados, padres, apoderados, estudiantes, profesores, profesoras, asistentes de la educación, estamos preocupados y molestos por su permanente insistencia en volver a clases presenciales. Sin duda, nada reemplaza las clases presenciales, pero la pandemia que afecta al mundo entero y muy especialmente a nuestro país no nos permite reanudar las clases de esa manera. Por una razón muy simple: hay que cuidar la vida de todos y todas. Señor ministro, es bueno recordar que el día 3 de marzo se detectó en Chile el primer caso de COVID-19. Esto fue en San Javier, siendo la persona hospitalizada en el Centro Asistencial de Talca. El 16 de marzo se detectaron a nivel país 75 infectados. Y el día aquel mismo se suspenden las clases, ¿no es cierto?, a nivel nacional. El 18 de marzo, con más de 300 infectados, se decreta estado de catástrofe nacional. Las recomendaciones a los funcionarios públicos y privados era trabajar en forma telemática desde sus hogares, como también se cerraron los restaurantes, los pubs, cafeterías, mall y una buena parte del comercio. Las recomendaciones del Ministerio de Salud eran: quédese en casa, salga lo menos posible, solamente lo estrictamente necesario, lávese las manos con frecuencia, use mascarilla, mantenga distanciamiento. Si a mediados de marzo se detectaron 75 casos de COVID-19 y a nivel país hoy
tenemos más de 2.000 casos o infectados diariamente? ¿No cree usted, señor ministro, que es una tremenda insensatez e irresponsabilidad plantear la vuelta a clases presenciales de acuerdo con las cifras que tenemos de infectados diariamente? Es sin duda una locura. Hasta que no exista una situación de normalidad o una vacuna que permita el retorno a clases en forma segura, salvo en aquellos lugares distanciados donde hay total ausencia del COVID-19. Volver a clases presenciales significa movilizar a varios millones de personas, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, medios de transporte, etc. Además, las salas de clases de los colegios públicos, particulares, subvencionados y privados, no cuentan con la capacidad suficiente para mantener a los niños a la distancia recomendada. No nos olvidemos que la mayoría de los establecimientos educacionales tienen 30, 35, 40 y más alumnos por sala. Es imposible llevar adelante, ¿no es cierto?, una clase con distanciamiento. ¿Cómo se va a controlar a los estudiantes para que mantengan ese distanciamiento social en clases, recreos y con las medidas y cuidados que se requieren en los baños, casinos, comedores y otros? Los niños de la enseñanza básica no van a resistir la mascarilla y sus juegos, con mucha cercanía, son propios de los niños, medio adecuado para la transmisión del virus. La doctora de Salud Pública y académica de la Universidad de Valparaíso, Catalina González, entregó conclusiones respecto a una investigación recopilada sobre el coronavirus en los niños y señaló: el COVID-19 es una patología respiratoria altamente contagiosa, incluso en las personas asintomáticas. Estas pueden contagiar y todos los seres humanos somos biológicamente vulnerables si no estamos vacunados, porque no tenemos inmunidad. Si regresan al colegio los estudiantes, son susceptibles de contagiarse porque no tienen inmunidad. Y si van al colegio, quedarán expuestos al virus en las salas de clases, en los baños, en el transporte. Y la única medida de protección, dice esta doctora especialista en la materia, es la vacunación. A la fecha en nuestro país, señor ministro, han fallecido más de 10.000 personas producto de esta pandemia. Se han diagnosticado más de 30.000 niños infectados y más de medio centenar ha perdido la vida. Por esta razón, lo hemos convocado a esta sesión especial para que escuche y entienda nuestra preocupación. No queremos más fallecidos en Chile. Cuidemos la vida de los niños, de sus padres, de su familia, de nuestros profesores, asistentes de la educación, quienes han hecho un innumerable esfuerzo para entregar conocimientos a sus alumnos, incluso gastando muchas veces recursos propios para realizar el trabajo a distancia. Comparto plenamente lo expuesto por varios alcaldes del país, por el magisterio, por el colegio médico, por estudiantes, apoderados, gremios, quienes han manifestado que ven una imposición del Mineduc en insistir el retorno a clases presenciales. Este año no están dadas las condiciones para realizar clases presenciales por ningún motivo, salvo en aquellos casos lejanos y aislados donde no hay presencia del COVID-19. Ministro, es de esperar que detrás de esta insistencia de vuelta a clase no se oculten mezquinos intereses. Es fácil decir que no, pero no es tan difícil investigar esta afirmación. Lo invito a trabajar con el Colegio de Profesores con el debido respeto que se merecen, no con la prepotencia que se le ha advertido en las últimas entrevistas. Decir que el Colegio de Profesores no quiere colaborar, salvo que ellos consideren que no es necesario volver a clases, estos dichos no pueden ser de un ministro de Educación, quien debe trabajar con humildad, con respeto y cercanía con los maestros, con los profesores y con los dirigentes del colegio respectivo. Tenemos que mejorar esta conducta. Con humildad se allanan las dificultades. Es una falta de respeto hacia quienes han hecho grandes esfuerzos para cumplir con su trabajo. No tiene ninguna justificación un trato despectivo, altanero, que en democracia
se puede tipificar perfectamente bien el delito de maltrato laboral. Aprovecho de saludar a las profesoras y profesores del país que han desplegado un tremendo trabajo a distancia para estar en contacto con los alumnos, trabajo realizado en todas las comunas del país de acuerdo a los medios de cada una de esas comunas. Nuestro sincero reconocimiento a todas las maestras y maestros del país por este trabajo desplegado. Ya que de profesores estamos hablando, bueno sería, señor ministro, que junto a sus asesores, colaboradores, hicieran, ¿no es cierto?, un estudio y cuantificar el número de profesores y profesoras que aún no pierden la esperanza de que el Estado asuma definitivamente la responsabilidad del pago de la deuda histórica. Converse con el ministro de Hacienda para ver, ¿no es cierto?, de qué cifras se trata y después con el presidente de la República, quien podría perfectamente bien avanzar en esta materia, que es un lastre de varios gobiernos. Quiero advertirle que más del 50% de los maestros murió esperando, ¿no es cierto?, esta famosa deuda histórica. Es una vergüenza que tengamos profesores y profesoras que han trabajado 35 o 40 años en el sistema y que reciban una pensión que no supera los 250.000 pesos. Eso es realmente una miseria. Ministro, con todo respeto, el retorno a clases es una medida descabellada que usted ha planteado reiteradamente. Hay un número importante de niños contagiados y su entorno a clases significaría un aumento explosivo de estos casos en los niños, adolescentes, jóvenes y sus familiares. ¿Quién va a responder, estimado ministro, si fallece algún profesor, algún alumno, algún asistente de la educación? ¿Va a responder usted, el ministerio, el colegio? Sería bueno que nos diera esa respuesta. Se habla de la deserción escolar. Sí, efectivamente ha aumentado la deserción escolar y va a seguir aumentando si se insiste en el retorno a clases. Los padres prefieren que sus hijos pierdan un año de clases, pero que no pierdan la vida, señor ministro. Se espera que el Ministerio de Educación implemente y perfeccione nuevas medidas para que los estudiantes puedan seguir recibiendo conocimientos en sus hogares. Debe preocuparse de que se entreguen más computadores y una mayor cantidad de estudiantes puedan, ¿no es cierto?, utilizarlos. Que se mejore la señal de Internet y la gratuidad para quienes lo requieran, además de conocer las necesidades y dificultades de los maestros que están trabajando en rincones apartados del país con tanta dificultad. Eso sí debe ser preocupación del ministerio y del señor ministro. Señor ministro, usted ha dado muestras concretas para ser merecedor de una acusación constitucional. Sin embargo, las condiciones que hoy marcan nuestra realidad como país en medio de esta pandemia exige altos niveles de responsabilidad institucional. La misma Diputado... que le pido a usted, solo me lleva de padres apoderados y de todo el entorno, ¿no es cierto?, del país en general. Señor ministro, esta sesión se realiza para dar a conocer a usted la preocupación de la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, y de un alto porcentaje de padres apoderados, profesores y alumnos que con sus declaraciones han conseguido alarmar a una buena parte del país. Lo invito a que cuidemos la salud y la vida de nuestros estudiantes, profesores, asistentes de la educación y familias en general. Señor ministro, en Chile no sobra nadie. Evitemos el aumento de pérdidas de vida. Cuidemos a nuestros estudiantes que son el futuro de Chile. Eso es lo que corresponde que hagamos en un momento de tanta dificultad, de tanto apremio para Chile y para el país. Escuchaba al presidente de la República hoy por la tarde en una intervención donde hacía referencia a la situación por la que atraviesa el mundo entero y decía, mire, lo siguiente, estamos enfrentados a una pandemia que tiene el mundo en jaque. Tenemos la obligación de unirnos y para unirnos tenemos que tratarnos con respeto y con humildad. Única manera de lograr acuerdos. Vamos a evitar las aglomeraciones en las etapas
1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Cómo lo va a hacer el Colegio de Profesores? ¿Cómo lo va a hacer el Ministerio de Educación si quieren regresar a clases? Hay que proteger la vida y la salud de nuestra gente. Reitero, no sobra nadie. Y hemos visto cómo en los países europeos ha habido un rebrote de esta epidemia del COVID-19. Y yo le advierto, señor ministro, que dentro de los próximos 10 días, vamos a tener un rebrote a nivel nacional y usted se va a acordar de esta sesión. Y espero que se acuerde de lo equivocado que ha estado planteando reiteradamente el volver a clases presenciales. Nos interesa, ¿no es cierto?, cuidar a nuestros niños. Nos interesa que no haya más bajas en Chile, que no aumenta el número de niños que están perdiendo la vida, como también lo han hecho los adultos. De tal manera que las medidas que están tomando los países europeos por el rebrote, muy pronto lo vamos a tener que tomar nosotros. Por eso seamos cautelosos, seamos prudentes, no nos avancemos más de la cuenta, ¿no es cierto?, en esta carrera por superar a la pandemia. La pandemia es la peor crisis que ha enfrentado Chile en toda su historia, no en los últimos 100 años, en toda su historia. Y tenemos que tratar de salir de este conflicto, de este problema, de esta COVID que nos tiene prácticamente agobiados a nivel país, con prudencia, para no volver atrás. Porque volver atrás no solamente va a ser un fracaso social, sino que va a ser un fracaso económico mayor para el país. Estos años van a ser de muchas dificultades en todo orden de cosas, en lo económico y en lo social. Pero por eso la prudencia, al ver a las naciones que han tenido, ¿no es cierto?, estos rebrotes realmente preocupantes, nos obliga a ser cautelosos, a ser responsables, especialmente con esa tremenda comunidad que son millones de personas, entre alumnos, profesores, asistentes de la educación y todo el mundo que gira en torno a los estudiantes. Por eso un llamado de atención, señor ministro. No se equivoque, usted es solo el ministro de Educación y tiene que tener las mejores relaciones con los dirigentes del Colegio de Profesores. Acérquese a ellos, lleguemos a acuerdos, mejoremos la forma de trabajo a distancia que está dando buenos resultados. Este año no se va a perder si somos capaces de trabajar a distancia de manera efectiva, de manera responsable, como se ha estado haciendo hasta ahora, y el año no está perdido. Pero no cometamos la locura y la aberración de llevar a los niños al colegio, porque esa movilización de millones de personas nos puede llevar a un fracaso rotundo. Por esto esta sesión que nos tiene preocupados, y espero, ¿no es cierto?, que consensuemos un mejor trato a nivel país para superar la pandemia. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Pérez. Le ofrezco la palabra al diputado don Luis Pardo. Diputado Pardo, tiene usted la palabra. Se prepara don Juan Santana. Gracias, presidente. La verdad que sería descabellado, sería aberrante y todos los adjetivos que acaba de utilizar quien me antecedió en el uso de la palabra, si el ministro estuviese hablando de volver a clases mañana, pasado mañana o en 2 semanas más, o estuviese hablando de una vuelta a clase tradicional y convencional para todo el país. Lo que ha estado haciendo el Ministerio de Educación y el ministro con todo su equipo y que ha sido ampliamente difundido, sorprendente, parece que al Biobío no llega a la prensa, lo que ha estado haciendo es un plan con todos los protocolos y con todos los requerimientos necesarios para que cuando se produzca una vuelta a clases en el futuro, esa vuelta a clases tenga a lo menos 4 elementos básicos que han sido ampliamente difundidos y comunicados. En primer lugar, seguridad. Y seguridad, estamos hablando de seguridad sanitaria. No se puede volver a clases mientras no esté absolutamente garantizada la salud de los profesores y de los alumnos que van a volver a clases. En segundo lugar, gradualidad. Significa que no es lo mismo lo que ocurre en regiones donde tenemos un bajísimo índice de contagio respecto de lo que está pasando en otras regiones donde la curva de contagio se ha estabilizado o ha dejado de descender. Voluntariedad. Por Dios que es importante la voluntariedad. Significa que tanto el sostenedor, en el caso que se cumplan todas estas condiciones y llame a una vuelta a clases, como las familias van a tener la voluntariedad para asistir o no a clases.
se le está transfiriendo la capacidad de decisión a las familias y a las comunidades educativas para resolver la oportunidad de llevar a sus hijos nuevamente a clases. Porque no es lo mismo, y está profundamente equivocado por su intermedio el diputado Pérez cuando dice que la educación a distancia está dando grandes resultados. Efectivamente, ha funcionado mucho mejor de lo que todos esperábamos, pero hay muchos niños y muchas familias que no tienen acceso a Internet, que tienen serios problemas de conectividad, que viven en condiciones además de un confinamiento mucho más estresante por el espacio en el cual está confinada la familia completa, y no podemos permitir que esos niños que son de condición vulnerable sigan aumentándose las brechas respecto de sus posibilidades hacia el futuro. Y también una cuarta condición es la flexibilidad. Esto significa que en una misma comuna habrá establecimientos donde eventualmente se pueda hacer este retorno voluntario y gradual, y otros establecimientos donde estas condiciones no se den. Entonces, señor presidente, yo creo que si estamos realmente frente a un desafío planetario de la envergadura que estamos, tenemos que dejar la mezquindad política de lado. A mí me sorprende que el diputado Pérez, por su intermedio, quien es generalmente un hombre prudente y ponderado, venga acá a una sesión a amenazar al ministro con acusaciones constitucionales por hacer su labor y plantee la cantidad de adjetivos descalificadores con que se han referido a una política pública que ha sido además ampliamente conversada y debatida con todos los gremios, incluso el Colegio de Profesores. Y que el ministro no esté de acuerdo con el Colegio de Profesores, con el tono y la altanería con que muchas veces el Colegio de Profesores se refiere y se dirige al gobierno y a las autoridades, no es motivo para que ninguno de nosotros vengamos a amenazar al ministro por hacer su papel y dar a conocer la información que corresponde a su cartera. Y lo que corresponde a su cartera es garantizar el derecho a la educación de todos los niños. Y si una familia no quiere mandar, cuando se den hipotéticamente todas las condiciones, su niño a clase porque tiene miedo, legítimamente va a poder obviar y no enviarlo a clases, porque la vuelta a clase, se ha repetido hasta el cansancio, será en ese momento voluntaria. Pero aquella familia que necesite o estime que si se dan todas las condiciones de seguridad sanitaria y que su hijo necesita, por distintas razones, asistir a un establecimiento, por supuesto que esa familia también tiene derecho a hacerlo. Estamos hablando además en la vuelta a clase donde se ha recabado la información y la experiencia de otros países. Se está hablando de que en esa eventual, hipotética y futura vuelta a clase gradual, flexible y voluntaria, se va a partir por los terceros y cuartos medios, que son los que están encima de los compromisos más importantes para su futuro inmediato, y que son los que en mejores condiciones pueden cumplir los protocolos sanitarios. Nadie está hablando, reitero, de volver a clase por parejo todo el mundo mañana, pasado o en 2 semanas más. Entonces, hagamos un esfuerzo por debatir primero sin descalificaciones, sin adjetivos innecesarios, sin amenazas innecesarias, y veamos en su mérito lo que nos están proponiendo las autoridades, los expertos en salud, en educación, en perfecta además sintonía con los expertos en salud, para que esta vuelta a clase sea segura, sea gradual, sea flexible y sea voluntaria, y sea cuando tenga que ser. Nadie está, reitero, pensándolo para los próximos días. Si no tenemos esta capacidad de debatir con altura de miras, de revisar las cosas en su mérito, claro, probablemente vamos a tener un debate totalmente inútil, estéril, donde van a ganar la atención pública aquellos que hagan las declaraciones más estridentes y usen los adjetivos más descalificativos, pero no vamos a beneficiar a los niños ni vamos a beneficiar a la educación. A mí me parece que tenemos que pensar en serio cómo vamos a cerrar las brechas que, producto de la pandemia, se van a ver aumentadas y que requieren de una dedicación y una preocupación especial de los próximos años, para que esos niños que hoy día están perdiendo sus clases presenciales puedan recuperar los aprendizajes que van a haber perdido. A mí me parece que cerrarnos a priori sin saber lo que va a pasar en 2 meses más o en 3 meses más es lo mismo que imponernos metas a mayor plazo. Estamos frente a una pandemia que es totalmente incierta, frente a una realidad que no tenemos control sobre ella, y nadie va a cometer ni la insensatez ni la aberración de llamar a clases, ni menos aún, y eso sí que me parece ya
la guinda de la torta por intereses mezquinos. ¿En qué están pensando cuando hablan de los intereses mezquinos? Realmente encuentro lamentable el nivel del debate al que estamos llegando, producto de situaciones que debieran ser objeto de nuestra más prolija y riguroso análisis y debate. Yo espero, presidente, que en sus intervenciones el ministro pueda volver a decir por enésima vez todo lo que ya le ha dicho al país en esta materia, que les transmitamos a las familias la seguridad de que nadie está empezando en imponer una vuelta a clase, que la vuelta a clases cuando se produzca en el futuro va a ser segura, gradual, voluntaria y flexible, y que va a estar por sobre todo el interés de los niños y la capacidad de discernimiento de las propias familias, para en ese contexto tomar las mejores decisiones y que de esa manera podamos avanzar como tenemos que avanzar en muchos otros ámbitos frente a este desafío que tenemos de superar una pandemia, de superar un efecto de esta pandemia en muchos ámbitos, entre otros, y así lo ha señalado las Naciones Unidas, algunos que son tan hinchas de las Naciones Unidas y le encanta citarla para todo, ahora se hacen los lesos con que las Naciones Unidas está haciendo lo mismo que está haciendo el Ministerio de Educación y está haciendo y enviando las mismas recomendaciones que hoy día se están incorporando en este retorno seguro, que reitero es hipotética y eventualmente a futuro cuando se cumplan todos los requisitos y todas las condiciones. Esperemos, presidente, que podamos tener un debate de altura y que podamos escuchar algo más que descalificaciones y adjetivos en contra del ministro y en contra de la política, y podamos escuchar razones de fondo para ver cómo resolvemos este tema tan sensible para las familias y para el país como es la educación y como es el retorno que en algún minuto se va a tener que producir y para el cual tenemos que estar bien preparados. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Pardo. Le ofrezco la palabra al diputado don Juan Santana y se prepara el diputado don Mario Venegas. Diputado Santana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar al diputado Pardo, pareciera ser que el Ministerio de Educación ha estado haciendo las cosas completamente bien durante todo este periodo de pandemia, porque las comunidades educativas para información del ministro y del diputado Pardo, señor presidente, han vivido durante estos meses lo más complejo de los últimos años, y con ello se ha hecho presente la profunda brecha educativa, la precarización laboral en quienes trabajan en los establecimientos educacionales y el agobio emocional del que hoy son víctimas las comunidades escolares. Aún con todo en contra, trabajadores y trabajadoras de la educación, estudiantes y padres, madres y apoderados han llevado adelante las trayectorias educativas de miles de alumnos y alumnas, porque se entiende que la educación en la vida de un niño y de una niña es algo elemental. Se entiende, señor presidente, que la educación es integral y comprende muchos aspectos de la vida. La educación no es la nota, no es tampoco el CIMSE ni la evaluación docente. Es lamentable que cuando la comunidad organizada se expresa con tanta claridad, señor presidente, como lo ha hecho hasta ahora respecto al no retorno a clases presenciales, tengamos autoridades tan obstinadas en decir lo contrario como el diputado Pardo. Cuando el ministro aparece en matinales hablando del plan de retorno, omitiendo la opinión de expertos, que justamente a lo que orientan, lo que sugieren es que no hay ninguna condición para que se retomen las clases presenciales, y también la opinión de trabajadores de la educación, se invisibiliza la labor de miles de personas que por años han puesto a las escuelas y a los niños por delante. El plan de retorno, tal como lo conocemos, señor presidente, es para un Chile que no existe, es para un Chile irreal, fantasioso, utópico, que al parecer solo algunos conocen en el Congreso. Es para un Chile en el que no hay hacinamiento en las salas de clases, en que la infraestructura es destacable, en que baños y comedores en los establecimientos dan el ancho, en que la sobrecarga, el agobio laboral y la precarización son excepcionales. Esa escuela modelo para la cual gobiernan es la del 1% del país. No son las escuelas ni los jardines de Chile, no son los colegios donde van las y los hijos de los trabajadores que hoy están cesantes o que están suspendidos de sus labores, ni para los hijos e hijas de la educación pública o subvencionada. Para ellos no habrá retorno seguro, señor presidente, para este año. Y cuando el ministro Figueroa en varias oportunidades enfatiza en la voluntariedad del retorno, se refiere a los establecimientos y a los estudiantes, pero él olvida de forma muy conveniente a las y los docentes, a las educadoras de párvulo y a los asistentes de la educación. ¿Será voluntario, señor presidente, para ellos retornar incluso si consideran que su salud está en peligro?
No puede hablarse de voluntariedad si en la pasada se obliga a otros a retornar. Muchos pueden decidir no enviar a sus hijos a clases, pero si ellos mismos son obligados a retornar, la famosa voluntariedad pierde todo sentido. Una vez más, durante esta crisis se paga y la asumen la responsabilidad principal las y los trabajadores de nuestro país. Ambigüedades como esta, señor presidente, serían totalmente evitables si el gobierno conversara con representantes de todos los miembros de las comunidades educativas, si creara una instancia participativa y transversal que le permitiera tocar la realidad de la educación chilena, tal cual es, y no la película que se hicieron de ella. La participación ciudadana es fundamental en la legitimización de este tipo de decisiones, y acá se ha hecho totalmente lo contrario. Se ha actuado con secretismo y arrogancia y se ha logrado el más absoluto rechazo a las decisiones de este ministerio por parte de las organizaciones de las comunidades educativas de nuestro país. Si hay algo en lo que coincidimos, señor presidente, con el ministro, es que las escuelas son fundamentales como espacio de sociabilización y vínculos, pero las escuelas no son palos y ladrillos. Las escuelas son principalmente personas, personas que tienen familias, vidas, historias. No pueden ser conejillos de indias para instalar una forzada normalidad, para darle el gusto a la agenda económica de este gobierno. Sería prudente, señor presidente, que con el objeto de aliviar el estrés laboral y emocional de muchas personas, se resuelva por no volver a clases presenciales durante este año, que se instale el foco en avanzar en una educación transformadora, lejos de la tan desgastada estandarización, y busquemos fórmulas para que el Estado se haga cargo de nuestro tan alicaído sistema educativo. La voluntad de trabajar en ese sentido está aquí y en todos los rincones de Chile. Es lo que sugieren los especialistas y también, señor presidente, es lo que dicen las comunidades educativas. A 5 meses desde la declaración del estado de catástrofe hemos visto una seguidilla de errores e improvisación en las decisiones de gobierno. Por eso me sorprende la declaración del diputado Pardo, porque hemos visto mezquindad en la entrega de recursos, hemos visto primar el criterio económico por sobre todos los demás. Resulta incomprensible, señor presidente, que en estos 5 meses la agenda del Ministerio de Educación haya sido absorbida de forma obsesiva por el retorno a clases presenciales, dejando sin propuesta contundente a otras áreas más urgentes como conectividad, alimentación saludable y contención socioemocional. Con más de 30.000 niños y niñas que han sido confirmados con coronavirus en Chile, señor presidente, y sin una vacuna con probada efectividad, pensar en un retorno es una irresponsabilidad enorme, mayúscula. Decir que los profesores no quieren volver a clases porque están cómodos es de una falta de respeto e ignorancia brutal. Por todo lo anterior, señor presidente, le pido formalmente a través suyo al ministro de Educación, Raúl Figueroa, que se reúna con las comunidades educativas de una vez, que se empape de la realidad de la educación pública chilena y que desista de su plan de retorno a clases presenciales, que por mucho que insista, los padres no enviarán a sus hijos a clases. Y ese será el mayor fracaso político de este gobierno en materia de educación. Muchas gracias, diputado Santana. Tiene la palabra el diputado don Mario Venegas. Se prepara el diputado Florcita Alarcón. Diputado Venegas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo y por su intermedio saludar a cada uno de mis colegas y también a nuestros invitados y quienes siguen esta sesión. Después de escuchar al diputado Pardo, parece que estamos hablando de lo mismo, porque según el diputado señor Pardo, las propuestas del señor ministro contienen, ¿no es cierto?, voluntariedad, gradualidad, garantía, seguridad, etcétera. Y entonces pareciera esta una discusión artificial, porque nadie duda, nadie en su sano juicio no admite que lo ideal es que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, estén en clases presenciales, donde se produce esa maravillosa experiencia que es, ¿no es cierto?, la enseñanza-aprendizaje. Nadie duda de aquello. Pero tenemos que admitir que estamos en una situación de anormalidad provocada por esta pandemia. Y eso es lo que no parece entenderse. Y entonces, la proposición, la insistencia permanente de las autoridades del ministerio, encabezadas por el señor ministro,
en este retorno a clases, lo que hace es abrir un abanico de preguntas legítimas por parte de aquellos que nos preocupan, nuestros niños y niñas, como también entiendo les preocupa a ellos. Supongamos por un momento que aceptamos que se pueda retornar a clases presenciales, masivamente o voluntariamente o parcialmente. ¿Están los recursos en materia de infraestructura para abordar esto en todos aquellos establecimientos que eventualmente puedan, ¿no es cierto?, decidir retornar? Dos, ¿están los recursos humanos? ¿Están los recursos financieros disponibles en cantidad suficiente? ¿Están las condiciones para tomar todas las medidas que garanticen ese contacto, ¿no es cierto?, al interior de los establecimientos educacionales no sean una amenaza para la vida de nuestros niños y niñas? Sí, así de dramático. ¿Quién va a responder en la eventualidad que esto signifique aumento en la cantidad de contagios y eventualmente la muerte de una valiosa vida de un niño o joven? No hay mezquindad en ese planteamiento ni en esa legítima interrogante. Pero hay además otras preguntas. ¿Y cómo se hace el proceso de evaluación entre quienes van a tener clases presenciales y quienes no van a tener? No porque no quieran, ojo, sino porque no están dadas las condiciones. Y quienes debiera darles la condición es el Estado y el gobierno, que en este minuto tiene la administración de la educación. Los profesores no están felices, contrariamente a lo que piensa algunos, y el ministro, contentos en esta situación. Conozco muchos que me dicen, yo volvería feliz a clases presenciales si es que tuviera la certeza de que no se van a producir efectos más nocivos. Pero además hay otro elemento que yo querría también destacar, que lo hizo el diputado Juan Santana. Hay un elemento que es crucial en esto, y esto es que Chile, nuestro país, a partir del movimiento social de octubre pasado, una inmensa mayoría nos mandó una señal a todos los que estamos cumpliendo roles en el ámbito político. Y esto es, no se puede hacer o definir políticas públicas sin considerar la participación de los actores sociales vinculados al tema. Entonces no se puede decir que una medida de esta naturaleza carece de legitimidad si no se ha hablado, si no se ha conversado, si no se ha tenido, ¿no es cierto?, diálogo con los actores fundamentales del proceso. Los profesores, en primerísimo lugar, los apoderados y, por cierto, los alumnos. Entonces, ¿qué dicen las encuestas que se han aplicado en distintos lugares? Que la inmensa mayoría de los apoderados considera riesgoso una vuelta de clases presenciales. Es más, que probablemente, aun cuando la autoridad lo decretara, no estarían dispuestos a enviar a sus hijos. Hay que escuchar aquello. Y eso es lo que le estamos pidiendo respetuosamente con los proyectos de resolución que vamos a votar al final de esta sesión a las autoridades. Si se dan las condiciones, volvamos ya, pero mientras esas condiciones no estén, no podemos volver a clases presenciales porque es riesgoso para nuestros niños y niñas y para nuestros jóvenes. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado don Mario Venegas. Le ofrezco la palabra al diputado don Florcita Alarcón, luego al diputado don Rodrigo González. Diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Que no está escándalo, que viene tanto alboroto. El tema que está acá.
que hay que volver a clase, que hay que volver a clase. En mayo el presidente Piñera decía que los colegios tenían que volver a clase. Insistía, pero tuvo que echar pie atrás porque la presión social fue más fuerte. Imagínate el tremendo escoba que hubiera quedado con todos los contagiados. Después en junio el ministro, dale con lo mismo, que ya casi están las condiciones para que los niños volvieran a clase. Tuvimos que decir que no. Yo fui profesor y soy testigo de la mística de los profesores. ¿Cómo pueden decir que los profesores no quieren trabajar? O sea, el gobierno está enojado con los profesores, con la cultura, con las pymes, etcétera, etcétera. No se dan cuenta que los profesores y las profesoras están trabajando duro desde sus casas para poder salvar el año escolar, que el año escolar se va a perder. No se va a perder. Será un año extraño, que recordaremos por todas nuestras vidas, pero no se va a perder. Se ha aprendido computación, se ha aprendido una forma diferente de vida. Nos hemos expertizado para otros momentos diferentes. Gracias. Muchas gracias, diputado Alarcón. Tiene la palabra el diputado don Rodrigo González y se prepara don José Pérez. Diputado González tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en estos muy escasos minutos quisiera plantear las condiciones generales en que, desde nuestro punto de vista, debiéramos adoptar para que podamos enfrentar adecuadamente un regreso seguro a clases y un regreso que ayude especialmente para que lo que ha ocurrido durante este tiempo podamos acumularlo y salgamos, digamos, con establecimientos educacionales fortalecidos pedagógicamente, con climas organizacionales y de bienestar, tanto emocional como de condiciones de convivencia en los establecimientos, para poder asumir bien, especialmente el próximo año, las condiciones educativas en los colegios. Hemos escuchado a todos los actores educacionales en la Comisión de Educación y la verdad es que tanto profesores como alumnos, como sectores académicos de los más diversos sectores ideológicos y políticos y de visiones de la educación, los padres y apoderados, las responsables de la educación inicial y parvularia, los representantes de instituciones, ONG, como el Hogar de Cristo, como organizaciones, digamos, de mucho prestigio y que no tienen un color ideológico, sino que lo único que quieren es mejorar calidad de educación y enfrentar bien esta situación, nos han planteado. Y la verdad es que la conclusión general es que hoy día en Chile las condiciones generales en el sistema de educación no están para que podamos volver a clase en este año, el año 2020. Y que lo que debiera hacer el sistema educativo es prepararse bien y aprovechar todas las experiencias que hemos acumulado en este tiempo, tanto del trabajo de los profesores como de los padres apoderados y de las familias, para tener un buen sistema educativo y mejor preparado el próximo año. Es deber del Estado fijar las condiciones que, desde el punto de vista sanitario y pedagógico, se deben cumplir. El Ministerio de Salud tiene que fijar las condiciones sanitarias y el Ministerio de Educación establecer las condiciones generales para que, digamos, pedagógicamente se pueda desarrollar bien el proceso. Sin embargo, ese deber del Estado debe ser combinado con un grado muy importante de participación de las comunidades educativas que apliquen en forma pertinente y adecuada en cada establecimiento. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don José Pérez, luego a don Tomás Hirsch. El diputado Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad de las cosas es que aquí no se trata de defender lo indefendible. Yo lamento, por su intermedio, la intervención del diputado señor Pardo,
quiero que sepa, y él bien lo sabe, todo lo bueno que llegue de un gobierno, cualquiera sea su color político y que vaya en beneficio de la gente, siempre lo voy a apoyar. Pero no puedo estar de acuerdo con situaciones que preocupan al país, que preocupan a nuestros estudiantes, que preocupan a los profesores, a los asistentes de la educación, y que es claro, yo invito al diputado Pardo, por quien tengo mucho respeto, que vea los correos electrónicos, que vea los medios de comunicación, los diarios, que vea, ¿no es cierto?, cuáles han sido las declaraciones del señor ministro de Educación, que van todas de mala manera, en muchos casos prepotentemente, y sigue insistiendo en la vuelta a clase. Hoy día no podemos pensar que este año vamos a retornar a clase. Eso sería, ¿no es cierto?, cometer un grave daño a nuestros estudiantes de cualquier nivel, sean de la básica, de la media, de los cursos superiores, es gravísimo. Estamos impidiendo las aglomeraciones. Se está planteando a todo nivel que evitemos, ¿no es cierto?, el contagio. ¿Cómo vamos a evitar el contagio si reanudamos clases? Ahora, este año, es cuando yo digo que no se pueden reanudar. Y es lo que dicen los padres, apoderados y el colegio de profesores. Pero cuando vemos, ¿no es cierto?, que el ministro no quiere entender esto y que le está diciendo al colegio de profesores que no quieren trabajar, que no tienen voluntad, no es efectivo. Él tiene que ser el primero, con la humildad que dije antes, de tratar de atraer a los actores del sistema educativo. Esa es la función de un ministro, no otra. Reitero, siempre he respaldado las iniciativas que me parecen que van en bien de nuestra sociedad a nivel de país. Y espero seguirlo haciendo. Pero no es bueno, ¿no es cierto?, que comencemos con defensas que no tienen sentido, que no están siendo objetivas, que se alejan de la realidad. Por eso discrepo absolutamente de lo que ha planteado el diputado Pardo. Que se informe de mejor manera. No le pido que pida disculpas, pero que no se equivoque de la manera que lo ha hecho en esta oportunidad. Y tal como se dijo, no quiero ser yo el que lleve adelante una acusación constitucional en contra del ministro, que se la merece por todo lo que ha hecho. Pero sí habrá apoyo suficiente en caso que no lleguemos a acuerdo en esta oportunidad para avanzar, ¿no es cierto?, por un camino de esperanza, de rectitud, de racionalidad y de cuidado con el futuro de Chile, que son... Muchas gracias, diputado don José Pérez. Ofrezco la palabra al diputado don Tomás Hirsch y luego al diputado don Sergio Bobadilla. Diputado Hirsch tiene la palabra. Gracias, presidente. Cuesta entender, la verdad, la compulsión del ministro por volver a clases. De verdad que cuesta entenderlo. Mire, los profesores, los alcaldes, los apoderados, los médicos, las organizaciones sociales, todos han dicho que no es recomendable la vuelta a clases. El único que insiste es el ministro. Los países serios, presidente, y yo espero que por su intermedio el ministro lo entienda, cuidan a sus niños, niñas y adolescentes. Y al cuidarlos a ellos, están cuidando a toda la sociedad, a toda la sociedad. ¿Cómo pretende el ministro proteger a los niños? La verdad es que es tan difícil entenderlo. Igual como planificó el gobierno la apertura de los malls, ¿es el modelo, el modo en que abrieron el mall chino? ¿Espera realmente el ministro que se produzca una situación de descontrol total para en ese momento tomar las medidas, corregir y decir que lamentablemente tuvieron un problema? Dígame, ¿le van a dar instrucciones a los niños para que no jueguen en los recreos, por ejemplo? ¿Les van a hacer un adoctrinamiento para que no se toquen, para que no peleen, para que no se empujen, para que no tosan, para que no estornuden? ¿Qué van a hacer cuando comiencen a aumentar los contagios en los niños y en las niñas y a través de ellos se empiezan a contagiar los profesores, las trabajadoras y trabajadores de los colegios, los padres y los abuelos? Ahí van a decir que lamentablemente no consideraron algún aspecto. Mire, el ministerio viene insistiendo majaderamente con este tema de la vuelta a clase. Ya lo quisieron hacer para el 27 de abril, todavía recuerdo la fecha, cuando estaba previsto que esa iba a ser la semana PIC. Y en ese momento ellos querían. Yo me pregunto, ¿qué es lo que los mueve tan desesperadamente contra todas las recomendaciones? El ministro insiste en el retorno a clase y no hay condiciones para hacerlo. Eso está solo en la imaginación del ministro.
que ha sido como esas grabaciones que insisten y repiten una y otra vez en lo mismo, sin querer escuchar ni ver lo que está pasando en la realidad. Mire, el Colegio de Profesores ha sido bastante más serio y responsable que el ministro. Hizo una consulta en su web y en 36 horas, menos de 2 días, la respondieron, escúcheme bien, 70.000 personas de 322 comunas. 70.000 personas. ¿Sabe el ministro cuál fue el resultado, presidente? Yo le voy a decir, el 97,7% rechazó el retorno a clases presenciales. El 96% consideraba que su colegio no está con las condiciones materiales y de infraestructura para evitar el contagio del virus. El 83% dice que siente inseguridad si tuviera que enviar a su hijo a clases. Y un 67% dice sentir temor. ¿Eso es lo que quiere promover el ministro? Para ser más claro, el 95,3% dice que no van a enviar a su hijo a clase. Presidente, por su intermedio le digo al ministro que se olvide las clases presenciales este año. Olvídelo, no insista, deje de lado esa tosudez e insistencia. Escucha a los profesores, escucha al colegio de profesores en vez de descalificarlo. Escucha a los que saben, al colegio y a los profesores y profesoras de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hirsch. Le ofrezco la palabra al diputado don Sergio Bobadilla y luego al diputado Esteban Velázquez. Diputado Bobadilla, tiene usted la palabra. Presidente, yo quisiera primero, antes de entrar al tema, constatar algunas situaciones, algunas realidades. La verdad es que la oposición más intransigente ha citado a esta sesión faltando a la verdad. Sí, faltando a la verdad. Porque en ningún momento el ministro ni el gobierno ha manifestado la decisión de que debe producirse el retorno a clase. Ha hecho una propuesta al país en que este retorno a clase debe ser seguro, debe ser voluntario y debe ser gradual. 3 conceptos muy claros. Esta no es una decisión tomada. Esta es una propuesta que cuando se den las condiciones sanitarias, que se retorne a clase, pero teniendo estos 3 conceptos pero muy claros, y en ese sentido, por cierto, que yo lo comparto. No podemos retornar a clase si este retorno no es seguro, si no es voluntario, con la participación de los apoderados, los profesores, la comunidad escolar en su conjunto. Y debe, por cierto, ser gradual, porque hay algunos que pretenden presentar como que Chile tiene una sola realidad, como que si Santiago fuera Chile, y Chile tiene distintas particularidades, realidades distintas. Por ejemplo, los colegios rurales, los colegios unidocentes, que atienden pocos alumnos y que no tienen acceso a Internet, están en sus casas. ¿Qué atención le estamos dando desde el punto de vista educativo? 0. Yo encuentro que es responsable el gobierno al estudiar una propuesta que nos permita retornar a clase cuando las condiciones sanitarias se den. Y eso, sin duda, que lo comparto. Lo que no comparto, presidente, lo que no comparto es la intervención del diputado Pérez. Porque esto da cuenta, José Pérez, esto da cuenta de una inconsecuencia tremenda. ¿En qué sentido? Hace un llamado a la unidad, que trabajemos en conjunto, pero en el intertanto trata de prepotente, trata de irrespetuoso al ministro de Educación. Yo le pido al diputado Pérez, por su intermedio, José Pérez, que sea consecuente. Si de verdad queremos trabajar en unidad, partamos por respetarnos y particularmente respetemos a la autoridad. No le acepto al diputado José Pérez que le venga a faltar el respeto a una autoridad de gobierno y menos al ministro. Como también, presidente, yo invito a que seamos consecuentes, pues. Aquí hubo una bancada o un grupo de parlamentarios que convocó a esta sesión especial. ¿Cuántos de estos diputados que convocaron están presentes telemáticamente o presentes en la sala? Muy pocos. En cambio,
quiero destacar la presencia del Ministerio de Educación por decirlo de alguna forma, completo. Está el ministro, está el subsecretario de Educación, está la subsecretaria de Educación Parvularia, está el subsecretario de Educación Superior. Es decir, el ministro y el ministerio le ha dado la máxima importancia a esta sesión. Y yo lamento profundamente que quienes nos convocaron a esta sesión no se encuentren presentes en la sala y tampoco lo hagan telemáticamente. Lo encuentro impresentable. Por eso, presidente, y vuelvo a la consecuencia, presidente. Yo le pido al diputado José Pérez que sea consecuente. Él habla de la deuda histórica. Y yo le pregunto al diputado Pérez, ¿qué hizo él cuando fue gobierno, en el gobierno pasado, por saldar la deuda histórica? No hicieron absolutamente nada. En cambio, mi gobierno ha establecido una mesa de trabajo tripartita. Y estamos trabajando en eso. Están representados los profesores a través del Colegio de Profesores, están representados los parlamentarios a través de distintos diputados que nos han encomendado esta misión y, por cierto, presente el Ministerio a través del subsecretario de Educación. Yo le pido al diputado Pérez que sea consecuente. Si no hicieron nada por la deuda histórica en el pasado, que reconozcan por lo menos lo que está haciendo este gobierno, que ha mostrado voluntad de estudiar para buscar una alternativa de solución. Como también, presidente, hablando de consecuencias, pues. Por cierto que yo me preocupo y todos nos preocupamos de la salud de nuestros niños y que no queremos ponerlos en riesgo, pues. Y por eso dicen no el retorno a clase durante el año 2020. Yo digo, si las condiciones se dan, ok, volvamos, pero si no, no volvamos a clase. Lo mismo debiéramos poner en práctica para el plebiscito, pues. Aquí nos están convocando a un plebiscito donde sí vamos a tener un foco de contagio mayor. Y allí no hay preocupación por la salud, por ejemplo, de los adultos mayores. Yo los invito a que seamos consecuentes. Reconozcamos, en este caso, que el gobierno está haciendo lo que corresponde. Prepararnos para que cuando las condiciones sanitarias se den, podamos tener un retorno a clase seguro, voluntario y gradual, tal como lo ha manifestado el ministro y como lo ha respaldado el gobierno. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Le ofrezco la palabra hasta por 2 minutos el diputado Esteban Velázquez y luego la diputada Camila Vallejo. Diputado Velázquez tiene la palabra. Presidente, ¿se le escucha? Sí, se le escucha perfecto, diputado Velázquez. Bien. Presidente, momentos y análisis como estos resultan de lo más relevante para un país. Es cierto, lo estamos dando a raíz de una feroz pandemia. Si a la política le otorgamos un poquito de seriedad y trascendencia, podemos dibujar sin duda un diseño distinto, no solo de cómo y cuándo retornarán a clase nuestros niños y jóvenes, sino cómo continuará su vida estudiantil en las distintas unidades educativas chilenas, en cada región y territorio de nuestro país. El retorno, sin duda, debe garantizar la vida y seguridad de los educandos. Y nosotros, desde los federalistas, o de la Federación Regionalista, queremos considerar algunos elementos que tienen que ver con el contexto territorial en donde se emplazan los centros educacionales. Cómo se comporta el virus, por ejemplo, el testeo, la trazabilidad. El espacio físico de las escuelas permiten el distanciamiento físico, por ejemplo. Cómo se logra reducir el tamaño de los cursos si tenemos 45 o más alumnos por aula. Pareciera que se hace imposible la división de clases. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se ha evaluado las escuelas con un plan A, B y C para retornar teniendo presente su capacidad de infraestructura, las cargas y disposición de horarios según un contrato de cada profesor. Señor ministro, quizás la hora pedagógica ya no tendrá que ser de 45 minutos, sino de 30, aplicando criterios pedagógicos. La atención de los estudiantes se centra en los primeros 30 minutos. Quizás así le damos viabilidad a la nueva organización escolar. Presidente, gran parte de los alumnos en Chile, en su jornada escolar completa, tiene que revisarse. Quizás con menos horas de los alumnos en las escuelas
y liceos, y con otro objetivo. Probablemente serán jornadas mixtas, presencial y telemática. Si estamos abordando cómo y cuándo será el retorno a clases y a través de qué modelo organizacional de planificación escolar, es porque asumimos que pretendemos hacerlo bien y así mejorar sustancialmente las debilidades de cada escuela y liceo en Chile. Que sea este crucial momento, presidente, la oportunidad para preguntarnos qué sentido debe tener la educación para el nuevo Chile. Gracias, señor diputado. ¿De reglamento, diputada Sepúlveda? Sí, presidente, solo decir, y también para los invitados hoy día que tenemos, ¿no es cierto?, al ministro, al subsecretario, es que estamos con 11 presencial, pero tenemos 51 diputados que están en forma remota y eso hay que destacarlo, presidente. Muchas gracias. Efectivamente es así, en este instante. Finalmente le otorgo la palabra a la diputada del Partido Comunista de la región metropolitana, doña Camila Vallejos Dowling. Diputada Vallejos, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hemos escuchado majaderamente al ministro de Educación dar señales de retorno a clases presenciales. Después de una seguidilla de improvisaciones en la materia, hoy día ha sido casi lo único que hemos escuchado del ministro de Educación. Y ha anunciado hoy día, ya no quizá de manera tan improvisada, sino una propuesta, un plan de retorno seguro. El principal argumento de este plan de retorno a clases presenciales se basa en el hecho de que más de la mitad de los estudiantes no tiene acceso a Internet o tiene problemas de conectividad y más de la mitad no tiene las herramientas para poder establecer conexiones online a las clases, asumiendo indirectamente que el Ministerio de Educación ha dejado a más de la mitad de los estudiantes con problemas de conexión. Es decir, para no asumir la responsabilidad que le compete al Ministerio de Educación de garantizar todas las herramientas y condiciones para un desarrollo de las clases a distancia y online, lo que está haciendo básicamente es forzar el retorno a las clases presenciales. Porque yo me pregunto, ¿por qué no se prioriza entonces? ¿Por qué no vemos al Ministerio de Educación pidiéndole al Ministerio de Hacienda más recursos para garantizar esas condiciones? Bueno, parece que la opción ha sido otra. Se ha hablado de voluntariedad. Claramente no hay voluntariedad para los profesores y profesoras, para los asistentes de la educación, eso es evidente. Ellos no pueden optar si ir al colegio o no. Para los apoderados se ha dicho que hay voluntariedad, pero ¿qué voluntariedad? ¿Qué posibilidades reales para aquellos estudiantes que se mantengan con las clases a distancia tienen de poder continuar con el desarrollo pedagógico si los profesores y profesoras van a estar centrados en la clase presencial? Si van a estar no una media jornada, 2 jornadas completas haciendo la misma clase y paralelamente el Ministerio de Educación le va a forzar a mantener clases online. No se va a poder. No hay condiciones materiales ni pedagógicas para eso, a menos que el ministro de Hacienda señale que va a disponer de recursos para contratar personal de apoyo o más profesores y profesoras para garantizar la modalidad mixta. Eso no ha existido, no hay mayor inyección de recursos. Pero más allá de eso, presidente, están las condiciones sanitarias. Más allá de la voluntariedad, porque a nadie se le pregunta si quiere o no respetar el toque de queda, porque eso no es la voluntad de las personas. Lo que tiene que haber son condiciones sanitarias. Y las condiciones sanitarias se basan en el plan paso a paso del ministro de Salud, un plan que todavía es un experimento, está a prueba. Todavía estamos viendo rebrotes en aquellos lugares donde se ha generado desconfinamiento. Y que no nos pongan como ejemplo la isla de Pascua, que no nos pongan de ejemplo Rapa Nui, porque es una excepción y la excepción confirma la regla. ¿Qué pasa con las ciudades o los colegios que están en asentamientos urbanos? ¿Qué pasa con aquellos lugares donde la trazabilidad no está garantizada? Donde los estudiantes para ir al colegio, los apoderados tienen que movilizarse en el Transantiago o en buses donde hay presencia de alta congestión porque la gente tiene que seguir trabajando. Ahí, en esos sectores, se puede producir mayor propagación del virus, se pueden producir rebrotes. Entonces, no estamos para improvisar con los niños y niñas, no estamos para más experimentos, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo. A continuación, el representante del Distrito 11 de la región metropolitana, de las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea,
Peñalolín y La Reina, diputado de Evópoli y vicepresidente de esta corporación, Francisco Undurraga Gacitúa. Gracias, presidente. En estos cortos segundos que me toca intervenir, quiero contarles que mientras estaba escuchando este debate, me acordé de un gran autor que parte su obra más preciada de la siguiente forma. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Por un instante pensé que estábamos en Macondo. Por un instante pensé que éramos descendientes de Aureliano Buendía. Por un instante pensé que el coronel no tenía a quien escribir. ¿Por qué? Porque esto es como decía mi abuelita, palos porque bogas, palos porque no bogas. Aquí estamos en una interesante discusión sobre algo que no ha sucedido, sobre algo que a lo mejor no va a suceder. Aquí se ha tratado de distintas formas al ministro y a su subsecretario en circunstancias que no ha entrado ningún alumno a clases aún. Nuestro deber fiscalizador no podemos renunciar al mismo, pero no podemos presumir malas intenciones en relación al desarrollo de las políticas públicas. Finalizando, quiero hacerle una pregunta para que me conteste posteriormente el ministro presidente a través de su intermedio. ¿Cuántos alumnos, desde que se decretó la pandemia, han vuelto a clases? Muchas gracias. Muchas gracias por su inspirada intervención, diputado Undurraga. Para concluir esta sesión, le doy la palabra al ministro de Educación. Muchas gracias, presidente. La verdad es que yo agradezco esta sesión. La agradezco porque nos da una oportunidad más de reiterar cuál ha sido el trabajo del Ministerio de Educación durante esta pandemia y cómo el equipo del Ministerio ha llevado adelante una tarea evidentemente compleja a la cual todo el país está abocado. Y agradezco también esta sesión porque nos permite conversar de buena fe, y es de buena fe como asumo precisamente esta invitación. En el entendido que parto de la base de que quienes la citaron están efectivamente interesados en saber de qué se trata el trabajo del Ministerio en esta materia. Y también que no solo están interesados en saber cómo ha sido el trabajo del Ministerio, sino que están sobre todo dispuestos a escuchar cómo hemos seguido adelante en este asunto. En ese sentido, presidente, creo que es importante despejar rápidamente ciertos mitos. Si hay una insistencia que se repite en forma permanente, es precisamente aquella que apunta que el Ministerio estaría abocado a un plan de retorno a clases sin que se cumplan las condiciones sanitarias o de trabajo en las comunidades para ello. Y eso, como ustedes bien lo saben, no es así. Lo que hemos hecho desde que se inició la suspensión de clases presenciales es abocarnos a un trabajo claro y preciso. Primero, de acompañamiento a todas las comunidades escolares para llevar adelante un trabajo de educación a distancia. Esa ha sido la principal labor del Ministerio de Educación y seguiremos en ese trabajo por todo el tiempo que sea necesario. En honor al tiempo no quiero describir todas y cada una de las
iniciativas que con ese propósito se han levantado. Ustedes las conocen. Pero es importante que sepan que hoy día existen herramientas disponibles en el sistema educativo para llevar adelante un proceso de educación a distancia que simplemente hace 6 meses no estaban disponibles en el país. Desde la plataforma Aprendo en Línea, que se levantó al primer día de la suspensión de clases, que hoy día tiene más de 5 millones de visitas, que tiene más de 250.000 descargas a la semana de material pedagógico, hasta la televisión, donde algunos hoy día se quejan que un porcentaje que es del orden de un 13 o 17% no tiene acceso al canal educativo, y se olvidan que hace 6 meses ese canal no existía. Y por lo tanto, son solo algunos ejemplos de cómo durante todo este tiempo toda la política del Ministerio de Educación ha estado centrada en un acompañamiento efectivo a las comunidades educativas, a las familias, a los alumnos, a los docentes, por quienes siempre he manifestado mi más absoluta admiración y respeto. He dicho literalmente que los docentes se han partido el lomo trabajando durante esta pandemia y el país les debe mucho. Y por lo tanto es importante que no falseemos la información y que seamos capaces de escucharnos. Y así como hemos trabajado durante todo este tiempo y lo seguiremos haciendo para fortalecer la educación a distancia, hemos también trabajado, y por supuesto no lo voy a negar, porque sería una irresponsabilidad enorme no hacerlo, en cómo preparar un eventual retorno a las clases presenciales en la medida que las condiciones sanitarias efectivamente lo permitan. Si hay una razón para acusar a un ministro constitucionalmente, es por no hacer su trabajo. Y lo que hemos hecho es precisamente hacer el trabajo del Ministerio de Educación, mientras las clases están suspendidas, preparando para un eventual retorno si las condiciones sanitarias efectivamente lo permiten, y anticipándonos para lo que, en palabras del secretario general de la ONU, puede ser una catástrofe generacional en materia educacional. Los efectos de la pandemia como consecuencia de la prolongada suspensión de clases presenciales pueden ser brutales para el sistema educativo. Principalmente se traducen en un incremento de las brechas de aprendizaje que Chile tiene y que entre todos hemos tratado de combatir, y que lamentablemente como consecuencia de la pandemia se van a profundizar. Y se profundizan mientras las clases están suspendidas, y se profundizarán si no somos capaces de tomar todas aquellas medidas que lo remedien. El incremento de la deserción escolar. Las proyecciones del Ministerio de Educación son que del orden de 80.000 niños y jóvenes pueden terminar abandonando el sistema como consecuencia de esta crisis. Y también en las deficiencias en el desarrollo integral de los niños y jóvenes como consecuencia de la suspensión de clases. Solo para que tengan 2 ejemplos. Es evidente lo que hoy día pasa con alumnos de primero básico que no tienen un adulto cerca que les pueda enseñar a leer. La triste realidad es que ese niño probablemente no aprenda a leer este año. Es evidente lo que pasa en el otro extremo con los alumnos de la educación media técnico profesional, donde su formación práctica no se ha podido llevar adelante. Entonces, insistir en que el principal error del Ministerio de Educación, y en particular de este ministro, es simplemente prepararse para que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y donde se den esas condiciones, poder iniciar un trabajo gradual, flexible, voluntario, seguro de retorno a clases, ahí está precisamente el error. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos elaborado precisamente con un trabajo permanente con las comunidades a nivel local. Hoy día más que nunca la descentralización juega un rol fundamental en todo el diseño de la política pública. La realidad de una región que tiene casos de COVID mucho más controlados, y si la comparamos, por ejemplo, con una comuna densamente poblada de la región metropolitana, obviamente no tienen ninguna relación.
y es a nivel local donde las soluciones tienen que darse. Los efectos de la pandemia son evidentes, ya los señalé, pero en síntesis apuntan a un deterioro en los aprendizajes que afecta, por supuesto, y lamentablemente a los más vulnerables, en un incremento de las brechas de aprendizaje, en un incremento de la deserción, en un freno al desarrollo integral de nuestros niños y nuestros jóvenes, a un riesgo de que por consecuencia de no estar en la sala de clase sufran vulneraciones los niños que lamentablemente están expuestos a ellas. Y, por lo tanto, el trabajo de estar preparados, solo si las condiciones sanitarias lo permiten, es un trabajo que no podemos y que no dejaremos de hacer. Lo que se ha elaborado es un plan que, como aquí se ha dicho, tiene 3 pilares fundamentales. La seguridad, que se traduce en que no se abre una escuela si acaso no se dan las condiciones sanitarias a nivel territorial y si no se cumplen en ella los protocolos que ha elaborado el Ministerio de Salud. La voluntariedad, que es clave porque implica que evidentemente esto se hace en un trabajo local con esas comunidades y que significa que es voluntario para tomar la decisión de abrir el colegio y que es voluntario para el apoderado enviar o no a su hijo. Y ciertamente, si abre el colegio tiene que estar disponible y, por lo tanto, los profesores y los asistentes de la educación deben estar disponibles para que ese colegio pueda funcionar si se cumplen esas condiciones. Y la gradualidad, porque la manera de enfrentar una apertura de un establecimiento apunta precisamente a que se haga por etapas. Hemos recomendado que se haga primero por los alumnos de tercero y cuarto medio, que están en mejores condiciones de cumplir los protocolos y de generar una cultura dentro del establecimiento para que en la medida que, de nuevo, sanitariamente sea posible, puedan otros seguir su paso. Y con una respuesta que es fundamental para que esto funcione, que es la flexibilidad. Chile tiene 11.500 establecimientos educacionales. Y evidentemente la realidad de cada uno de ellos es absolutamente distinta. No es lo mismo volver a las clases presenciales en una escuela multigrado o una escuela unidocente con 5 alumnos que un gran liceo de 2.000 alumnos. Esa diferencia, esa diversidad obliga a que las soluciones para abrir establecimientos sean evidentemente desde la flexibilidad. Si la infraestructura lo permite, podrán hacerlos todos manteniendo el distanciamiento social. Si no lo permite, se generarán dobles jornadas. Si es necesario, se generarán turnos. Las respuestas son muy diversas. Y por lo tanto, y esta es la pregunta que tenemos que hacernos, y lo hago de muy buena fe, si en un determinado territorio y en un determinado momento se dan las condiciones sanitarias para que una escuela pueda abrir, la única pregunta que hay que hacerse es, ¿la vamos a mantener cerrada? ¿O vamos a hacer un esfuerzo de liderar para que nuestros alumnos efectivamente encuentren ahí un espacio protector? Porque el diputado Santana, presidente por su intermedio, tiene toda la razón. La escuela es mucho más que fierro. La escuela son personas, es una cultura, es un espacio de protección. La escuela también es mucho más que un local de votación. Si estamos en condiciones de abrir una escuela para que sirva de un local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, ¿no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirla para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector? Si hacerse estas preguntas significa que estamos dejando de cumplir con nuestro deber, creo que evidentemente es un error. Hacerse estas preguntas es cumplir con el deber de un ministro de Educación. Y sacar adelante esta tarea en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan es un propósito en el cual no insistimos con majadería, como aquí se ha dicho, sino que apunta precisamente a identificar cuáles son las necesidades de las comunidades educativas y cómo les damos efectiva respuesta. Se ha hecho un trabajo con todas las comunidades, con todos los gremios. Yo me reúno personalmente todas las semanas con las principales asociaciones de sostenedores, tanto públicos como privados. Me reúno permanentemente, y lo hacen los subsecretarios, con los gremios, con el colegio de profesores, con los asistentes de la educación.
Hemos hecho a nivel local más de 225 reuniones comunales para identificar cuáles son las necesidades de cada comunidad. Sobre la base de ese trabajo y siguiendo también las recomendaciones del Consejo Asesor COVID, de la Mesa Social COVID, de un grupo de expertos médicos que también nos han prestado asesoría, hemos elaborado un plan que sobre estos tres pilares de seguridad, voluntariedad y gradualidad, teniendo la flexibilidad como principal respuesta, se sustenta sobre una serie de pasos que deben seguirse necesariamente, que pasan por que se cumplan las condiciones sanitarias, que se trabajen los protocolos de salud, que se reciban los kits sanitarios que el Ministerio de Educación tiene a disposición de los establecimientos. Se han distribuido, están listos a distribuirse para aquel establecimiento que voluntariamente quiera abrir su escuela, si se dan las condiciones, kit con mascarillas, alcohol, termómetros, cloro, en fin, para que puedan efectivamente cumplir con las exigencias. Que luego trabajen esas exigencias con sus comunidades, que presenten un plan que permita cumplirlas, que se induzca a la comunidad para que lo hagan, que se notifique y comunique a los apoderados y, por último, que se presente ante el Ministerio de Educación para ver si cumpliendo todo se dan efectivamente las condiciones que se puedan abrir. Hemos también elaborado un plan pedagógico que es fundamental. Se hizo una priorización curricular con el acuerdo del Consejo Nacional de Educación. Esa priorización ya está en marcha y apunta precisamente a que, como consecuencia de la pandemia, nuestros alumnos se vean lo menos perjudicados posible. Pero quiero ser muy claro, y con esto termino, presidente. Así como tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para apoyar la educación a distancia, no podemos pretender que la mejor respuesta para nuestros alumnos es darles la espalda y ni siquiera hacer el trabajo y el esfuerzo de, si se dan las condiciones sanitarias en un determinado lugar, ver cómo somos capaces de recuperar ese espacio protector que es la escuela. Por último, presidente, creo que es fundamental aprovechar esta oportunidad para que efectivamente dejemos de hacer conflictos artificiales sobre esta materia. Si hay algo que nos tiene que unir, es precisamente cómo somos capaces de darle la mejor respuesta a nuestros alumnos. Y esa respuesta no está en la trinchera, no está en la confrontación, no está en la división. Tenemos un objetivo común, que es superar entre todos una pandemia sanitaria, y es cómo evitamos que esta pandemia se transforme a la vez en una crisis educacional de la cual vamos a tener que pagar un precio muy alto si no nos hacemos cargo adecuadamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Habiendo terminado las intervenciones en esta sesión especial, entramos a los tiempos de votaciones. Se ha reclamado la admisibilidad del proyecto de ley originado en moción de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, de los diputados señora Linco, Mellado, don Miguel, Mulet, Naranjo, Sepúlveda, don Alexis, Velázquez, don Pedro y Velázquez, don Esteban, que dispone la prórroga de la exigencia al comercio de boletas electrónicas. Para defender la admisibilidad tiene la palabra la señora Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que presentamos hace alrededor de 2 semanas atrás y, como bien usted hizo lectura, los diputados, ¿no es cierto?, firmantes de este proyecto son diputados de distintas bancadas, pero sí la mayoría miembros de la Comisión de Economía por la expertise del tema. Este proyecto, presidente, tiene como objetivo el que las boletas electrónicas, ¿no es cierto?, las cuales van a ser exigibles para los pequeños comerciantes a partir de marzo, podamos tener una prórroga similar a la que pudimos, ¿no es cierto?, concordar el día de hoy para aquellos comerciantes que tenían factura electrónica y que tenían que pasar a boleta electrónica. Es por eso, presidente, que quisimos adelantarnos, pero en realidad entregar seguridad a lo que tiene que ver con los pequeños comerciantes. Estoy hablando de los comerciantes de barrio, estoy hablando de los comerciantes, ¿no es cierto?, que en cada una de las villas, poblaciones o sectores rurales tienen que emitir una boleta manual, y que a partir, ¿no es cierto?, de ese tiempo vamos a tener que tener una boleta electrónica. Ustedes se imaginan
Acaba de decir el ministro las complicaciones, ¿no es cierto?, que tenemos desde el punto de vista de la cobertura. Yo me imagino en sectores rurales teniendo una cobertura de una boleta electrónica. Me imagino en una población con las complicaciones del analfabetismo digital que hoy día tenemos. Me imagino además en este periodo en donde esas personas, ¿no es cierto?, esos microempresarios, donde esos pequeños empresarios no tienen cómo sustentar un aparato electrónico que permita, ¿no es cierto?, realizar estas boletas electrónicas. Por eso, presidente, para nosotros es muy importante hoy día no cercenar nuestra capacidad hoy día que tenemos de presentar estos proyectos, y voy a plantear el porqué desde el punto de vista constitucional. Pero primero dar el origen, el por qué nosotros presentamos esta moción parlamentaria, que vuelvo a repetir, el diputado Miguel Mellado, el diputado Naranjo, el diputado Alexis Sepúlveda, el diputado Pedro Velázquez, Esteban Velázquez, el diputado Linco, el diputado Müller, fundamentalmente desde la Comisión de Economía, presidente. Y quiero hacer uso, porque lo que plantea usted en el informe de la Secretaría tiene que ver con el artículo 65 de la Constitución. Y el artículo 65 de la Constitución es muy claro y tiene que ver con la imposibilidad, ¿no es cierto?, que tenemos los parlamentarios de presentar iniciativas, porque son exclusivas del presidente de la República, en lo que tiene que ver con la relación de la alteración de la división política y administrativa del país, que no corresponde, en la administración financiera y presupuestaria del Estado, y en donde yo quiero plantear, presidente, que aquí lo que estamos diciendo es que cambiar de boleta manual a una boleta electrónica no tiene que ver, ¿no es cierto?, con el presupuesto del Estado, tiene que ver con una forma de emitir, ¿no es cierto?, un registro al Servicio de Impuestos Internos y posteriormente el tributo. Pero esa es la forma, es el medio, es la circunstancia por la cual se utiliza una metodología, pero no otra cosa. Entonces, claro, si me dice, mire, la evasión tributaria, perfecto, pero esto es la forma por la cual nosotros vamos, ¿no es cierto?, a emitir este tipo de boleta, sea manual o sea electrónica. Y lo que estamos pidiendo incluso es la posibilidad que la persona pueda elegir qué tipo de boleta utilizar hasta que el negocio, ¿no es cierto?, ese negocio de barrio, ese negocio que está en la esquina de la casa, ese negocio que está en el sector rural, ese negocio que tienen los pequeños agricultores, pueda ser utilizado con normalidad a partir de que la ciudadanía, Chile, vuelva a la normalidad. Pero hoy día no lo estamos y por eso pedimos esta excepcionalidad en este tiempo, presidente. Por eso solicitarle a los colegas que hoy día están en la sala, como también a los 72 diputados y diputadas que están por vía telemática, poder votar favorablemente a esta moción parlamentaria, que yo vuelvo a decir, no nos podemos cercenar la posibilidad de discutir y proponer este tipo de modificaciones. Y además, ¿no es cierto?, agradecer siempre a la Comisión de Economía, que ha estado dispuesta a revisar estos proyectos que son tan importantes de la vida cotidiana de las personas y de los microempresarios que hoy día fundamentalmente lo están pasando muy mal a partir de la pandemia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Le ofrezco la palabra para defender la postura de la mesa al diputado señor don Gonzalo Fuenzalía. Gracias, presidente. Yo creo que, bueno, este proyecto de ley presentado por la diputada Sepúlveda y otros diputados tiene una fundamentación que es totalmente loable, de extender en mayor plazo la entrada en vigencia de la boleta electrónica, que tiene incidencia directa en lo que es la base imponible de nuestro país, ya que el IVA es el impuesto mayormente recaudado por el Estado. Por lo cual, cualquier modificación que hagamos de esto influye directamente en las arcas fiscales. Y de ahí viene, obviamente, de alguna manera, choque con la Constitución, donde establece que el que impone, condona, restringe o establece impuestos es el presidente de la República por cómo influye en el presupuesto de la nación. Y el IVA no es menor. ¿Y cómo el IVA se puede constatar por parte de impuestos internos? Bueno, a través de la emisión de boletas y facturas. Esa es la fórmula. Y esto se tiene que sumarse a lo que hoy día aprobamos en esta sala, en la mañana. Hoy día aprobamos justamente un acuerdo que se llegó en la comisión mixta, donde la boleta electrónica se pospuso para el mes de enero y no el mes de septiembre como estaba fijado, por lo cual ya establecimos un plazo.
en que hubo un acuerdo político entre la oposición, el oficialismo y el gobierno de poder extender esa fecha, y obviamente todos los efectos que trae esta postergación están debidamente cuidados, detallados y también comprometidos respecto de que los esfuerzos vienen de todos lados. Por eso yo llamo a la sala a no respaldar esta admisibilidad, porque hoy día lo hemos hecho con nuestro voto en algo que creemos que es una postergación. Ahora, si esa postergación cercano al mes de enero da lugar a un nuevo proyecto para extenderlo, bueno, será una situación que veremos en ese minuto, pero hoy día ya dimos un gran paso votando a favor el primer proyecto de la tabla, que era extender hasta el mes de enero, por lo cual hoy día sostener este proyecto como que no dice mucha relación con todo el trabajo que hizo la Comisión Mixta de Economía. Muchas gracias, diputado Fuenzalida. Quiero pedirle unanimidad para ingresar un proyecto de resolución presentado por los diputados Sangüesa, Van Rieselbergher, Bobadilla y Pardo. No hay unanimidad, no hay problema. Vamos votando primero en votación. En votación, la reclamación de admisibilidad. Quienes votan a favor lo hacen por la admisibilidad del proyecto, quienes votan en contra lo hacen por la decisión de la mesa, es decir, que es inadmisible. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Empecemos a llamar, presidente. Pardo que vote, no está. Giorgio vota. Sí, vamos a ver. Diputado don José Miguel Castro. Diputado Castro, ¿cómo vota? Tiene que prender el micrófono. Prenda su micrófono, por favor. En contra, presidente. Gracias. Diputada Troncoso. Diputada Virginia Troncoso. A favor, presidente. Gracias. Está en pantalla, no, Rodrigo González me falta. Diputado don Rodrigo González. Prenda su micrófono, por favor. Ya no está. Listo. Carmen Hertz. Diputada Carmen Hertz, ¿cómo vota? No. Diputada Hertz. Hertz. Diputada Hertz, ¿cómo vota? No sabía. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos, 54 en contra, 11 abstenciones. Se declara inadmisible el proyecto. Corresponde votar el proyecto de resolución 1269. El señor prosecretario a la lectura de su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1269 de los diputados señores José Pérez, Karim Bianchi, Marcela Hernando, Cosme Mellado, René Zafirio, Alexis Sepúlveda, Víctor Torres, Pedro Velázquez, Carlos Abel Jarpa, Fernando Mesa, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputadas y Diputados acuerda oficiar y solicitar a su excelencia, el presidente de la República, para que instruya al Ministerio de Educación decretar el no regreso a clases presenciales dentro del presente año académico para los niños y niñas de Chile, salvo en aquellas comunidades donde haya una total ausencia del COVID-19. Eso es todo, presidente. En votación. En votación.
¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado don Francisco Guiguren. Abstención, presidente. Gracias. Don Ramón Galleguillos. Ahí apareció su voto, disculpe. Don Jorge Sabaj. Ahí apareció su voto también. Don Tucapel Jiménez, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Don Carlos Abeljarpa, ¿cómo vota? Sí, la vamos a llamar. Don Carlos Abel. Vamos. Ya, listo. Don Rodrigo González. Diputado don Rodrigo González, ¿cómo vota? ¿Está Rodrigo? Listo, chao. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 8 en contra, 40 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1270. El señor prosecretario la lectura de su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1270 de los diputados señores Daniel Verdesi, Gabriel Asensio, Joana Pérez, Jorge Sabaj, Víctor Torres, Mario Venegas y Matías Walker, que en su parte dispositiva señala. La Cámara de Diputados le solicita a su excelencia, al presidente de la República, que a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud se forme una mesa de trabajo que involucre a todos los actores de la comunidad educativa en la elaboración y aprobación de los protocolos de retorno a clases presenciales. Ello con el fin de garantizar que las condiciones de seguridad sanitarias, de recursos humanos e infraestructura sean las adecuadas para el correcto desarrollo de las clases, la prevención de los contagios y la rápida trazabilidad en caso de existir contagios al interior de los recintos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 114 votos. Eliminé el voto de la señora Nora Cuevas. 9 por la abstención. Aprobado el proyecto. Por haberse cumplido objeto de esta sesión, se levanta.